La historia arranca con la pequeña elfita Lily madrugando bien temprano para darle los buenos días al sanador clandestino que vive con ella. Así que luego ella se dirige a la cocina a preparar el desayuno mientras aparece nuestro protagonista Zenos para devolverle el saludo a su trabajadora infantil. El asunto es que el joven, que se parece mucho a Juno de Black Clover, y la elfita viven en el reino de Secret, sitio que aloja a la mejor academia de sanadores del mundo, de donde terminan saliendo muchos curanderos prestigiosos después de obtener una licencia oficial. Sin embargo, nuestro protagonista es el único sanador del sitio sin ninguna licencia, que igual ejerce medicina de manera ilegal en su clínica clandestina a cambio de pocas monedas, contando con la ayuda de su pequeña asistente infantil Lily, que siempre se encarga de esperarlo con la comida lista. Luego de que Zenos se marcha a atender a un paciente a domicilio, la elfita comienza a preparar un estofado que incluye zanahorias cortadas mientras saluda a la waifu fantasma Carmilla, que vive como huésped en el ático de la casa. De inmediato, Lily recibe la visita de la peje lagarta Sofía, quien luego de enterarse de que el Dog no se encuentra en la clínica, ella toma la decisión de quedarse a esperarlo. Justo cuando también termina apareciendo la furra Semiloba Linga, otra que tiene intenciones de ver al prota para que él le acicale la cola peluda. Como la furra decide quedarse en la clínica a esperar al sanador sin licencia, las dos waifus comienzan a mantener un tenso cruce de miradas por quién de ellas merece la atención del Dog, hasta que de repente aparece la ogra mamada Lowy, que también viene por el prota. Una vez que todo el harén de Zenos se encuentra reunido, Lily regresa a la cocina a continuar con la preparación del estofado, al que ella le termina colocando un ingrediente secreto, mientras confirma que las tres invitadas también se quedarán a cenar. No obstante, cuando la elfita se aleja a colgar la ropa mojada, la furra y la ogra aprovechan a darle una probadita al estofado, pero al ver que la comida está muy deliciosa, las dos hambrientas no pueden contenerse las ganas de seguir probando varias cucharadas, a la vez que la peje lagarta decide unirse a ellas. Por otro lado, Lily se encuentra en el jardín de la clínica colgando la ropa mientras se recuesta por un momento preguntándose cuándo regresará el Dog a casa, sin imaginar que el trío de waifus hambrientas acaban de terminarse todo el estofado. Aunque la furra Linga propone fingir que no sabe nada del tema, la ogra Lowy sugiere que traten de cocinar un nuevo estofado, recibiendo el apoyo de la peje lagarta Sofía justo cuando la pequeña elfita aparece en el sitio atrapándolas con las manos en la masa. De inmediato, las tres adultas comienzan a ponerse nerviosas ante el duro interrogatorio de la niñita, que les exige de manera severa que le cuenten toda la verdad, haciendo que ellas terminen confesando que no pudieron detenerse luego de descubrir que la comida estaba muy deliciosa. Al mismo tiempo que Lily se pone muy triste, las waifus comienzan a conversar entre ellas sobre sus planes con Zenos, como el caso de la furra que desea que el Dog le acicale la cola peluda, mientras la ogra remarca que el prota tiene una clara preferencia por su cuerpo mamadote. Viendo que las tres mujeres están a punto de pelearse como siempre, Lily las detiene, remarcando que al Dog no le gusta que sus pacientes discutan en la clínica, además de aclararles que ya no le quedan ingredientes para preparar otro estofado. Tras escuchar esa mala noticia, la fantasma Carmilla aparece en el sitio exigiendo explicaciones, mientras el trío de waifus se arrodillan ante el espíritu chocarrero, suplicándole que no las castigue, hasta que ellas tres toman la decisión de salir a obtener más ingredientes. Luego de quedar a solas con la fantasma, Lily aprovecha a desahogarse por su situación estresante, mientras Carmilla le aconseja que la próxima vez sean más duras con las hambrientas, pero la niña igualmente confía en que todo saldrá bien antes de que el prota regrese a casa. Hablando del diablo, Zenos se encuentra caminando por la ciudad mientras se cruza con una furrita pelirrosa que parece estar sufriendo de dolores de estómago, hasta que de repente ella se cruza con su amo melenudo, quien enseguida le exige que regrese a su trabajo, ignorando que ella padece problemas de salud. Una vez en el cementerio, el melenudo arroja con violencia a la furrita a una tumba, de donde termina saliendo una misteriosa aura oscura que se introduce en su cuerpo peludo, a la vez que el maldito sujeto la sigue maltratando cuando la patea bien lejos como si fuera una pelota de fútbol. Al ver que su esclava ni siquiera es capaz de protestar, el tipo se termina marchando después de ordenarle que siga saqueando tumbas,
tumbas, pero de repente la furrita le termina realizando un doloroso corte en el pecho, ya que al parecer ella ahora está poseída por un espíritu maligno. De inmediato Zenos se termina cruzando con el mismo sujeto, quien enseguida le pide ayuda para protegerlo de su esclava que acaba de enloquecer, pero cuando el prota le pregunta qué clase de trabajo estaban realizando, el tipo opta por mentirle cuando le asegura que solo estaban cosechando. Antes de que la furrita poseída le haga daño a su amo, el sanador sin licencia se apresura a arrojar al melenudo bien lejos, para luego esquivar los piedrazos de la pelirrosa con una agilidad asombrosa, mientras le dejan claro al tipo que él no piensa desvivir a nadie. A pesar de que el tipo, que es un noble, le promete mucho dinero por deshacerse de ella, nuestro protagonista le remarca que él en realidad es un médico que tiene el deber de salvar vidas, al mismo tiempo que destroza una enorme piedra arrojada por la furra de un simple puñetazo. Pero cuando la pelirrosa se lanza a atacarlo con sus garras, el Doc se protege justo a tiempo con un escudo de luz que la manda a rebotar contra un edificio, mientras su amo termina quedando aplastado entre los escombros. Rápidamente nuestro protagonista se acerca a la malherida furrita, que igual intenta defenderse mordiéndole el hombro, a la vez que él utiliza sus poderes sanadores sobre ella con el fin de exorcizarla del espíritu maligno que la tenía poseída. Luego de que el Doc termine de curar las heridas de la pelirrosa, el melenudo le exige al sanador sin licencia que también atienda sus heridas, pero al ver que el prota se niega a atenderlo, el tipo decide entregarle de manera desesperada una bolsa llena de dinero. No obstante, Zenos le aclara que sus servicios tienen un costo especial, ya que él ejerce su trabajo de médico de manera clandestina, tal como el noble se gana la vida saqueando tumbas, por lo que el joven le termina exigiendo que le entregue a su esclava a cambio de sanarlo. Sin pensarlo dos veces, el maldito sujeto acepta desprenderse de la furra, entregando así su título de propiedad, a cambio de que el sanador sin licencia le cure todas las heridas, para luego marcharse del sitio con la idea de abandonar su trabajo de saqueador de tumbas. Al rato, la furra llamada Teal vuelve a recuperar el conocimiento para descubrir que ahora es la propiedad del Doc, quien enseguida le exige que se quite la ropa, así puede revisarla, mientras ella no duda ni un segundo en obedecer las órdenes de su nuevo amo. Tras revisar el cuerpo de su esclava, nuestro protagonista descubre que Teal tiene unas piedras dentro de sus órganos, que él se apresura a remover con sus poderes sanadores para que ella descubra que está ante un médico muy roto, que es capaz de realizar una cirugía avanzada sin dejar ni una sola cicatriz. Luego de enseñar sin querer sus pechos peludos, la furra le jura a su nuevo amo que está más que dispuesta a cumplir con cualquier tarea que se le exija, por lo que el prota le termina mostrando un libro de hierbas medicinales con tal de preguntarle si sabe dónde conseguir una planta exótica. Rápidamente Teal termina llevando a su amo a un arbusto repleto de las hojas que él está necesitando, mientras mueve su colita peluda alegremente al oír que él le da las gracias por su trabajo, pero enseguida el Doc le aclara que ya no necesita de sus servicios. Aunque la furra le remarca que todavía se siente en deuda con él, Zenos le explica que con obtener las hojas de la planta exótica ya es más que suficiente para que estén a mano, por lo que él rompe la hoja del contrato mientras le avisa a la pelirrosa que ahora es libre de hacer lo que quiera. Por esa razón, Teal declara que ahora se dedicará a encontrarle un propósito a su nueva vida como persona libre, con la promesa de volver a verse en el futuro. A la vez que el Doc la invita a pasar por su clínica cuando quiera, pero aclarándole que la próxima vez le cobrará dinero. Una vez de regreso en la clínica, Lily le pide perdón al sanador sin licencia porque la cena todavía no está lista, justo cuando aparece el trío de waifus cargando varios ingredientes encima, a la vez que la fantasma Carmilla fastidia al Doc por su aventura con la furrita pelirrosa. Apenas el espíritu chocarrero regresa a su habitación, la elfita y las tres waifus aparecen en la cocina con los ingredientes, mientras Lily aclara que primero preparará unas tazas de té para todos antes de prepararle la cena a su querido Zenos. Para conocer el origen de la clínica clandestina hay que retroceder un tiempo atrás, cuando Zenos recibe una moneda de oro por parte de Aston, el líder del grupo de aventureros Golden Phoenix, quien ya no lo quiere tener como su compañero de aventuras, pese a que él mismo fue el que lo rescató de vivir en la calle. Sin embargo, como ahora Aston y los suyos quieren aprovechar su prestigio obtenido gracias al prota para recibir trabajos por parte de la nobleza, el maldito quiere deshacerse del sanador pobre que nunca en su vida recibió una moneda
moneda por sus servicios médicos, por lo que el Doc no tiene más opción que alejarse de sus antiguos compañeros. Por otro lado, en ese mismo instante, la pobre elfita Lily se encuentra atrapada bajo las garras de dos sujetos que quieren venderla como esclava, pero cuando ella le encaja una patada en las bolas al tipo con tal de intentar escaparse, el maldito le impide que se aleje al encajarle un flechazo en la pierna. No obstante, el sujeto se termina sobrepasando cuando castiga a la elfita con una puñalada en el vientre justo en el mismo momento que Zenos aparece en el sitio para comprarles a la pobre niña que está sangrando mucho a cambio de la moneda de oro que acaba de recibir. Una vez que los malditos sujetos se terminan alejando con el dinero, nuestro protagonista se acerca a Lily con el fin de prometerle que va a sanarla pese a que ella está segura de estar en las últimas. Hasta que sorpresivamente la pequeña orejuda descubre que ya se encuentra recuperada de milagro. Enseguida la elfita empieza a llorar para darle las gracias al sanador rotísimo que aprendió todo lo que sabe por su propia cuenta y que además desconoce el valor del dinero ya que él nunca cobró nada por sus servicios médicos al carecer de una licencia oficial. Al oír que la barriga de la pequeña orejuda ruge con mucha fuerza, Zenos decide invitarla a una posada de la ciudad en donde Lily aprovecha a llenarse la tripa a diferencia de nuestro protagonista que prefiere aguantarse las ganas de comer porque ya no tiene más dinero. Mientras el Doc se distrae pensando en qué debería hacer con la elfita, ella lo interrumpe cuando le pregunta en dónde vive, pero el muchacho le aclara que ya no tiene hogar ya que justo acaban de expulsarlo de su grupo de aventureros. De repente, el sanador sin licencia nota la llegada de un peje lagarto llamado Sando que tiene una herida muy grave en el brazo producto de un proyectil mágico, por lo que el prota se encarga de dejar al escamoso como nuevo gracias a sus poderes rotísimos de sanación. Luego de que la elfita felicite al increíble médico milagroso, el peje lagarto le termina pagando con algunas monedas por sus servicios para luego marcharse con la promesa de volver a verse mientras el Doc recién ahora descubre que puede ganar dinero por curar a las personas. Sin embargo, como a nuestro protagonista le resulta más gratificante recibir el agradecimiento sincero de sus pacientes, tal como sucedió con Lily, él termina tomando la decisión de abrir su propia clínica clandestina sabiendo que nunca le darán la licencia de sanador a un pobre muerto de hambre como él. Enseguida, la elfita le asegura al Doc que lo ayudará en su clínica clandestina, pero al ver que él no está muy de acuerdo con la idea de tener a una trabajadora infantil, la pequeña orejuda le recuerda que todavía los une un vínculo de amo y esclava pese a que eso solo fue por un acto bondadoso del prota. Al no tener más opción, Zenos termina aceptando contar con una trabajadora infantil al menos hasta que logren encontrarle un verdadero hogar, por lo que ella promete atender a todas las necesidades de su amo mientras se le pide que no vuelva a usar palabras que puedan malinterpretarse. De inmediato, el sanador sin licencia y Lily comienzan a recorrer un barrio de casas abandonadas para encontrar el sitio donde abrirán la clínica clandestina, hasta que llegan a una aterradora mansión que le da mucho miedito a la pequeña por el temor de cruzarse con un espectro que puede desvivir a alguien solo con tocarlo. Una vez adentro de la mansión abandonada, la elfita se encarga de iluminar la habitación con un hechizo básico, así que luego de una exhaustiva revisión, el prota declara que el sitio es más que perfecto porque al menos cuenta con un techo, recordando cuando sus compañeros de grupo lo obligaban a dormir en la intemperie. Pero de repente, Lily se apresura a esconderse detrás del Doc después de notar la aterradora presencia de la waifu fantasma Carmilla que quiere alimentarse de sus almas vivas para convertirlos en sus esbirros espectrales. No obstante, a diferencia de la asustada elfita, nuestro protagonista se muestra muy tranquilo, como si su vida no corriera ningún peligro mientras arranca las manos de la mujer espectro con sus poderes sanadores, ya que él cuenta con mucha experiencia en el tema gracias a sus tiempos de aventurero. Aunque Zenos intenta llegar a un acuerdo con la waifu fantasma para que compartan la casa, Carmilla vuelve a regenerar sus manos para luego lanzarse al ataque contra el humano que la está subestimando, pero él enseguida vuelve a detenerla con sus poderes sanadores. Al ver que la mujer espectro decide llamar a sus esbirros fantasmales, el sanador sin licencia se los termina quitando de encima como si nada, dejando muy impresionada a Carmilla con esa demostración de poder, hasta que ella acepta entregarles la planta baja de la casa mientras la fantasma permanece en el piso de arriba. Un tiempo después, Lily se muestra muy aburrida porque todavía no reciben a ningún paciente, a la vez que el prota aprovecha a dejar al sitio más presentable, además de rechazar la idea de que su pequeña enfermera salga a promocionar la clínica por el temor de que las autoridades lo terminen descubriendo. Por suerte, enseguida aparece el primer paciente de la clínica, nada menos que Sando, a quien el Doc estaba
estaba esperando, sabiendo que al sujeto no le gusta atenderse en las clínicas legales. Pero el peje lagarto le aclara que la persona que necesita atención en realidad es su hermanita Sofía. Luego de ver que el brazo de la peje lagarta está casi podrido, el sanador sin licencia deduce que ella recibió un proyectil mágico con un veneno muy poderoso, por lo que la única solución es amputarle el brazo a cambio de 1.000.000 de monedas, provocando que Sando lo acuse de estafador. Por su lado, la waifu escamosa le pregunta al Doc si está seguro de que quiere estafar a la famosa Sofía el Ciclón, una de las 3 líderes de los barrios bajos de la ciudad que lidera una pandilla de pejelagartos, con el objetivo de robarle dinero a los ricos para repartirle comida a los pobres. No obstante, Zenos la deja sorprendida cuando le revela que el elevado precio incluye el trabajo de regenerarle el brazo, pese a que ella le remarca que ningún sanador es capaz de hacer eso, como tampoco ninguno puede crear de la nada un bisturí, a diferencia del prota que sí puede hacerlo con su magia rotísima. Sin perder el tiempo, el sanador sin licencia se encarga de arrancarle el brazo podrido a su paciente para luego encargarse de crearle un brazo nuevo con su poderosa magia, comenzando por los huesos y después por los nervios, por los vasos sanguíneos, por los músculos y por último con la piel. Una vez finalizado el trabajo, Sando se asusta al notar la presencia de una mujer espectro que había asomado su cabeza creyendo que podría comerse el alma de la pejelagarta, mientras Sofía empieza a encariñarse con el Doc que está tan roto, a quien le promete que le enviará a sus hombres reptiles cuando queden heridos. Esa misma noche, nuestro protagonista acaricia la cabecita de su trabajadora infantil por su buen trabajo como ama de casa, para luego compartir unas tazas de té con la tsundere Carmilla, quien a pesar de ser una fantasma, tiene un paladar muy delicado que no soporta las bebidas calientes. Como Lily pregunta por qué siempre reciben a muchos pacientes pejelagartos, el sanador sin licencia está a punto de explicarle que ellos están en guerra con otras razas de semihumanos. Justo cuando reciben la inesperada visita de los hombres lobos liderados por Linga, la furra tirana que gobierna las apuestas en los barrios bajos. Apenas el Doc les pide amablemente a los peludos que hagan fila para ser atendidos, Linga le aclara que en realidad ella y sus furros vienen a acabar con el maldito médico que siempre cura las heridas de sus rivales pejelagartos. No obstante, cuando ella se lanza a atacarlo con un hacha, Zenos se defiende con un irrompible escudo de luz, dejando muy sorprendida a la furra que nunca vio una clase de poder como ese. Pero al ver que ninguno de los hombres lobo puede hacerle daño, la líder emite la orden de destruir la clínica. Ignorando las advertencias del sanador sin licencia, los furros igual siguen destrozando la mansión, lo cual provoca que Carmilla baje a asustar a los peludos que están haciendo tanto escándalo, hasta que el prota le pide por las buenas que no les haga daño, demostrando quién es el que manda en la casa. A pesar de ser una poderosa espectro, la waifu fantasma termina haciendo caso a las palabras del Doc, portándose como una chica tsundere, a la vez que Linga se termina arrodillando ante el prota por tener dominado a un espectro al que los miembros de su raza le tienen mucho miedo. Así que luego de que nuestro protagonista se gane el respeto de los furros, al día siguiente la clínica clandestina termina recibiendo la visita de un orco con cara de puerco, con el fin de anunciar que su jefa Lady Lowy tiene intenciones de conocer en persona al famoso Zenos. Ante la aparición del cara de puerco, Zenos comenta que ya sospechaba que Lady Lowy aparecería tarde o temprano en su clínica clandestina, tal como sucede con Sofía, que viene todos los días con obsequios, y también con Linga, que está reconstruyendo las partes destrozadas del edificio. Sin embargo, tras oír que la líder de los ogros que se dedican a la minería no puede moverse de sus aposentos, el sanador sin licencia no duda ni un segundo en colocarse su abrigo con tal de hacerle un chequeo médico a domicilio a su nueva paciente. Entonces, nuestro protagonista termina entrando a una mina de cristales mágicos para conocer en persona a Lady Lowy, la cual ya lleva mucho tiempo deseando conocer al sanador milagroso que se dedica a curar todas las heridas de sus rivales pejelagartos y furros. Luego de que la ogra le pregunte si sabe por qué ella no puede moverse de su trono, Zenos se termina acercando con el fin de escanear los órganos internos de la waifu mamada, quien nunca había visto a un médico capaz de hacer algo como eso. Tras un rápido examen corporal, el sanador sin licencia descubre que su paciente tiene un cristal explosivo dentro de sus tripas que ella se tragó sin querer al confundirlo con un caramelo. Pero el Doc decide marcharse mientras le avisa que el cristal tarde o temprano saldrá de su cuerpo cuando deba ir al baño. No obstante, Lowy le aclara que en realidad no puede moverse a ningún sitio por el riesgo de dañar a sus leales ogros si el cristal llega a estallar, por lo que ella le termina entregando la llave del cuarto de tesoros a cambio de que el prota realice otro de sus milagros.
pucheros. Sin perder el tiempo, nuestro protagonista crea un bisturí de la nada para abrir el vientre de la waifu mamada, además de cerrarlo rápidamente, logrando así quedarse con el cristal explosivo en pocos segundos sin que el cuerpo de ella quede afectado. Aunque la líder de los ogros le advierte que la piedra puede ser muy peligrosa, el Doc igualmente la termina exprimiendo mientras contiene la explosión, que solo provoca un pequeño sacudón en la cueva, por lo que él se termina marchando luego de devolver la llave de la sala de tesoros. Al ver que Zenos le hace honor a su fama, Loui le termina jurando que ella y sus ogros se encargarán de proteger su clínica clandestina todos los días, además de invitarlo a comer unas bolas de arroz, a pesar de que recién casi pierde la vida por glotona. Unos días después, el sanador sin licencia nota que su trabajadora infantil Lily está haciendo pucheros, porque el trío de waifus viene muy seguido a la clínica y no para ser curadas precisamente. Pero el despistado médico no logra percatarse de cuáles son las intenciones de las tres fastidiosas. Entonces, la entrometida de Carmilla le abre los ojos cuando le revela que las waifus están enamoradas de él gracias a su sexto sentido que adquirió con sus 300 años de muerta. Por lo que la elfita se entristece cuando opina que ellas tres son muy bonitas, mientras su jefe agrega que ellas también están mal de la cabeza. Luego de asegurar que está a punto de estallar una guerra en los barrios bajos por el corazón del Doc, la espíritu chocarrera consuela a Lily cuando le remarca que las mujeres enamoradas como ella también se ven lindas, a la vez que el prota descarta que alguien se vaya a pelear por un sanador de tercera como él. Tal como lo predijo Carmilla, la pejelagarta, la furra y la ogra mamada visitan al Doc con comida de obsequio para pedirle apoyo durante la guerra que se avecina, lo cual alegra mucho a la fantasma por la idea de que la guerra genere muchos muertos. Pero en cambio Lily vuelve a ser otro puchero por culpa de los celos. Cuando llega el dichoso día de la contienda, las tres principales facciones de semi-humanos de los barrios bajos se terminan reuniendo en un coliseo abandonado con sus respectivas líderes lanzándose amenazas entre ellas, hasta que todos se sorprenden por la repentina aparición de nuestro protagonista. Sin embargo, para la gran sorpresa de la elfita, se nos termina declarando que él en realidad no piensa detener a ninguno de los que tenga intenciones de pelear, permitiendo que las waifus definan que la ganadora de la contienda podrá tener el privilegio de desvirgar al Doc. Rápidamente el trío de fastidiosas comienzan a pelearse entre ellas, generando un duelo bastante parejo, hasta que en un momento también se terminan involucrando el resto de semihumanos para dar inicio a una guerra sin cuartel entre las tres facciones de los barrios bajos. No obstante, con el paso de las horas, algunos de los soldados se percatan de que sus enemigos todavía siguen en pie, a pesar de haber recibido varios golpes de lleno, a la vez que Sofía nota que las heridas de su cuerpo están desapareciendo de manera automática. Entonces, el sanador sin licencia se termina presentando como el responsable de sanar las heridas que todos sus pacientes están recibiendo durante la batalla, para que las waifus se percaten que de esa manera la guerra nunca llegaría a un final. Así que al oír que Zenos tiene pensado cobrarles mucho dinero por todas las veces que él siga usando sus poderes sanadores, las líderes de las tres facciones empiezan a reírse a carcajadas, ya que ellas acaban de concluir que no tiene ninguna gracia seguir estirando una tonta disputa que nunca tuvo sentido. Luego de que Loui afirme que solo los más fuertes saben perdonar, tal como dice una vieja frase de su tribu, ella y sus dos viejas archirrivales terminan alzando sus puños al mismo tiempo con tal de sellar un acuerdo de paz entre las tres facciones de los barrios bajos. Por su lado, nuestro protagonista le comenta a Lily que según las palabras de su maestro, los sanadores de primera no solo curan heridas, sino que también mejoran al mundo. Por lo que él humildemente quiere aportar su granito de arena, haciendo que sus pacientes ya no tengan motivos para sufrir heridas. Viendo que su jefe es una persona muy admirable, la elfita le admite sin rodeos que gusta de él, mientras el Doc le afirma a la niña que ella también le cae bien, pese a que Lily lo decía en otro sentido, pero igualmente el prota avisa que sus pacientes no van a salvarse de pagar por sus servicios médicos. Mientras tanto, en un edificio del gobierno, un general caballero recibe la visita de su vicegenerala Krishna, también conocida como Iron Rose, con tal de revelarle la extraña noticia de que los semihumanos de los barrios bajos han decidido dejar atrás sus viejas disputas por alguna extraña razón. Sin embargo, el tipo remarca que ese hecho podría alterar el equilibrio que mantiene con vida al reino, ya que los nobles siempre se han aprovechado de las disputas territoriales de la chusma que vive en los barrios bajos, lo cual quiere decir que la autoridad del rey de los nobles podría correr peligro frente a la unión de la chusma. Por su lado, Krishna remarca que es imposible que exista
necesita a alguien que pueda resolver los viejos conflictos entre pejelagartos, furros y ogros, sabiendo que sus 3 líderes son unas mujeres empoderadas que no se dejarían influenciar por nadie tan fácilmente. Así que por el bien del reino, Iron Rose asume la tarea de encontrar al misterioso sujeto que puso final a las peleas entre semihumanos, a la vez que el susodicho lanza un estornudo en su clínica privada para que Linga lo invite a abrigarse en su cola peluda y Lois ofrezca abrazarlo con sus músculos y sus melones. Ignorando que todavía es una niña que está en edad de crecimiento, Lily se siente inferior ante las waifus que están tan desarrolladas, hasta que ella decide alejarse a la cocina por unas tazas de té, mientras Zenos termina de sanar las heridas que la pejelagarta obtuvo durante su trabajo como ladrona. Como el sanador sin licencia le pregunta por qué viene tan seguido a su clínica, Sofía le explica que ella y su hermano siempre tienen problemas con Iron Rose, una de las vicegenerales de la Orden de Caballeros Reales, que tiene la costumbre de disparar a lo loco como un pistolero del oeste. A pesar de que Carmilla le advierte al Doc que otra mujer peligrosa podría aparecer en su vida, nuestro protagonista opta por no darle importancia al asunto para luego preguntarle a su trabajadora infantil qué cenarán esa noche. Pero al final las 3 waifus son las que terminan decidiendo el menú de la cena. Luego de disfrutar de la deliciosa cena, en un momento la espíritu chocarrera avisa que se marchará al segundo piso de la mansión, después de volver a advertirle al prota que se prepare a conocer a una nueva mujer problemática. Al día siguiente, Krishna se encuentra en los barrios bajos viendo que los semihumanos de todas las razas ahora se llevan de maravilla, por lo que ella comienza a interrogar a un pejelagarto random sobre el asunto, pero el sujeto prefiere mantener en secreto la identidad de la persona que los ayudó a reconciliarse. Al ver que él está a punto de marcharse, Iron Rose termina recurriendo a su pistola para exigirle por las malas al sujeto escamoso que suelte todo lo que sabe. Pero el pejelagarto logra salvarse cuando ve que su líder Sofía justo se encuentra caminando por allí, causando que la caballera se aleje corriendo. Así que después de perderse en el medio del bosque, Krishna no tiene más opción que acercarse a la clínica privada de Zenos con el fin de pedirle que le ayude a orientarse, ya que ella suele perderse fácilmente aún contando con la ayuda de un GPS. Sin embargo, al ver que el dueño de la casa tiene una trabajadora infantil que pertenece a la raza de los elfos, Iron Rose no duda ni un segundo en dispararle al Doc un gas que lo cubre por completo, lo cual preocupa a Lily por la vida de su jefe. Como ella es de las que disparan primero y después ofrecen explicaciones, Krishna justifica su precipitada decisión acusando al prota de ser un traficante de niños, pero Lily enseguida le remarca que él en realidad le salvó la vida. Luego de darse cuenta de su error, la caballera aclara que el gas de su pistola por suerte no es letal, además de remarcar que esa impaciencia es su único defecto. Mientras Zenos le recuerda que ella también tiene un sentido de la orientación peor que la de Roronoa Zoro, dejándola sorprendida al parecer sano y salvo como si nada. Una vez ofrecidas las disculpas correspondientes, Krishna le pregunta al prota cómo hizo para salir ileso a su disparo, por lo que el Doc le aclara que solo acaba de usar magia defensiva básica, haciendo que ella se acerque a examinarlo bien de cerca para la gran envidia de la elfita celosa. Viendo que el sujeto no tiene ninguna herida, la caballera termina dando cringe cuando decide apodarlo como el GOAT de la magia defensiva, mientras aclara que su problema para elegir apodos es su único defecto, hasta que ella por fin les revela que es la vicegenerala de la Orden Real de Caballeros. Entonces, Zenos se apresura a izar una bandera amarilla en la clínica clandestina como una señal de que por ahora no recibe pacientes, mientras él descubre que la caballera está en búsqueda del misterioso mediador que puso fin a las disputas entre las 3 facciones de semihumanos, lo cual hace que el Doc escupa su té de la sorpresa. Al mismo tiempo que una invisible Carmilla se ríe de la situación, Krishna afirma que ese famoso mediador debe ser un esbirro de Satanás, sin imaginar que está hablando de la persona que está frente suyo, el cual enseguida le deja en claro que él no tiene ninguna idea de quién podría llegar a ser ese sujeto. Aunque la caballera sospecha que ese mediador quiere unir a las facciones de los barrios bajos para adueñarse del reino, Lily comenta que esa persona quizás solo desee que los semihumanos se lleven bien entre ellos, además de aclarar que tampoco conoce la identidad del mediador. Mientras la espíritu chocarrera se regodea con todo lo que está pasando, el sanador sin licencia se apresura a quitarse de encima a su invitada, hasta que ella nota que la clínica tiene una cama, lo cual le da la idea de pedirle a su anfitrión que le permita hospedarse allí como si fuera un servicio de Airbnb. Luego de que Carmilla se burle del doctor por haber incorporado a otra hembra a su colección, la elfita se encarga de servirle un
un té bien caliente a su indeseada invitada, quien enseguida explica que su sensibilidad a las bebidas calientes es su único defecto, pese a que el prota le remarca que ya le conoce varios defectos. Enseguida, la celosa Lily se encarga de que su médico favorito le acicale el cabello justo delante de las narices de la fulana rubia, a la vez que la fantasma invisible le explica a su humano favorito que la pequeña solo está tratando de marcar territorio frente a la nueva waifu que ella ve como su rival. Emocionada ante la idea de ver una lucha a muerte entre dos mujeres, la espíritu chocarrera termina lanzando un grito mientras Zenos le pide que se calle un poco, hasta que enseguida la elfita comienza a hacerle varios favores a su médico favorito sin lograr que la fulana le preste atención. Al no tener más opción, Lily decide recurrir a un truco que le enseñó Carmilla, asegurándole al Doc que esta noche no lo dejará dormir. Pero al final, ella es la que se queda bien dormidita para que nuestro protagonista se encargue de acostarla en su habitación. Una vez reunido con Krishna, esta comenta que además de su misión de buscar al mediador, ella también desearía acabar con el tráfico de niños. Así los demás la ven como una heroína, a la vez que el prota le asegura que solo posee magia del tipo defensiva. Ante esas palabras, la mujer multidefecto se pregunta quién podría haber sido el sanador rotísimo que curó el brazo de Sofía después de haber recibido un letal disparo de su pistola mágica, por lo que ella declara que es urgente encontrar al mediador de los barrios bajos, asumiendo que él es la mismísima encarnación del mal. Como el sanador sin licencia le pregunta qué tiene en contra de los barrios bajos, la caballera le explica que en ese sitio murió su mamita, la cual era una mujer bondadosa que alimentaba a los pobres, hasta que un trágico día la mujer perdió la vida por culpa de unos delincuentes. Por esa razón, Krishna decidió convertirse en una heroína que lucha por la justicia, convirtiéndose en la vicegenerala de la Orden Real de Caballeros a muy corta edad, además de ganarse el apodo de Iron Rose por su rostro inexpresivo que nunca sonríe. Al día siguiente, después de que la caballera se marche, Zenos recibe la visita de su paciente peje lagarta, mientras Carmilla le pide que no se preocupe tanto por el triste pasado de Krishna, a la vez que él se apresura a bajar la bandera amarilla de su clínica clandestina. Sin embargo, de repente la mujer multidefectos termina regresando para encontrar a su archienemiga Sofía, provocando una situación muy tensa entre ambas, pero como Lily le aclara que la mujer escamosa solo se encuentra extraviada, la caballera se burla de su pésimo sentido de la orientación. Mira quién habla. Al ver que el brazo escamoso de su enemiga ya se encuentra totalmente recuperado, Krishna por fin puede confirmar que el misterioso mediador que ella está buscando es el mismo sanador rotísimo que acaba de curar a la reptiliana. No obstante, Sofía le comenta que está muy equivocada si cree que el responsable del tráfico de niños vive en los barrios bajos, ya que todo el mundo conoce los rumores de que el principal sospechoso es un noble llamado Lord Calendor, al que la caballera reconoce por su fama de ser buena persona. De todos modos, la waifu peje lagarta también asegura que el mediador al que ella está buscando no es una mala persona, ya que él cura a todos sus pacientes a cambio de unas monedas sin importar a qué raza pertenezcan, a diferencia de la supuesta heroína que discrimina a todos los que provengan de los barrios bajos. Así que luego de pararse delante de Sofía, nuestro protagonista por fin le termina admitiendo a Krishna que él es el famoso mediador que está buscando. Pero a pesar de que la caballera duda que un experto en magia defensiva pueda usar magia sanadora, ella igual termina tomando la decisión de marcharse del sitio. De inmediato, la mujer multidefecto se termina dirigiendo a la enorme mansión de Lord Calendor, después de entregar sus pistolas mágicas con el fin de pedirle al noble bigotón que le permita realizar una inspección de seguridad en su casa. Aunque el tipo comenta que hubiera sido mejor si le avisaba de antemano, la caballera igual lo convence de recorrer toda la casa con tal de comprobar si él es el secuestrador de niños como Sofía había mencionado. Pero luego de un recorrido exhaustivo, ella termina descartando encontrar algo sospechoso. No obstante, tras darse cuenta de que el bigotón tiene demasiados guardias de seguridad en su patio trasero, Krishna decide echar un vistazo hacia un pozo profundo con unas escaleras, las cuales la terminan conduciendo a una cámara subterránea con unos cuantos niños como prisioneros. Sin perder el tiempo, la mujer multidefecto se acerca a los pequeños para asegurarles que los sacará de allí porque ese es su papel como heroína, hasta que de repente ella recibe un par de disparos de Calendor por medio de su pistola mágica que la terminan dejando sin uno de sus brazos. Aunque la caballera le pide perdón a los niños y a su mami por haber fallado como heroína, por suerte, justo en ese momento aparecen de manera milagrosa Sofía acompañada de cierto sanador sin licencia, hasta que rápidamente el noble bigotón le termina disparando sin piedad a nuestro protagonista. Como era de esperarse, Zenos no termina sufriendo ninguna
uno de los múltiples balazos que le propina el sujeto, demostrando una inmunidad a las balas comparable a la de Terminator. Así que después de que Calendar se tropiece en el piso, el Doc se apresura a apuntarle con la pistola. Con tal de salvarse el pellejo, el bigotón le promete al muchacho que lo hará miembro de la nobleza si le perdona la vida. Pero al ver que sus intentos son en vano, el tipo prueba con pedirle perdón a la caballera hasta que el prota le termina disparando por haber secuestrado a sus futuros pacientes. Luego de dejar al maldito casi sin ropa, se nos aclara que su vida no corre ninguna clase de peligro, para luego encargarse de sanar el malherido cuerpo de Krishna con sus poderes rotísimos. Así ella descubre que está ante un verdadero héroe. Una vez recuperada, la caballera elogia al dichoso mediador por ser casi perfecto como los héroes que ella admira. Pero el sanador sin licencia le aclara que nadie es perfecto, ya que incluso hasta los justicieros que luchan contra los villanos pueden acabar heridos, para que los sanadores como él se encarguen de curarlos. Rápidamente, Krishna se percata de que todavía puede salvar a los niños prisioneros que aún la ven como su verdadera heroína. Así ella se percata entre lágrimas que su madre también era como una heroína para los hambrientos de los barrios bajos a pesar de sus múltiples defectos. Después de recibir la ayuda de algunos pejelagartos, Sofía y el Doc toman la decisión de regresar a los barrios bajos antes de que aparezcan los caballeros reales. Pero cuando la mujer multidefectos se acerca a darle las gracias al prota, él le aclara que solo necesita recibir unas monedas a cambio de sus servicios médicos y de hospedarla en su clínica. Ante esas palabras, Krishna no puede evitar soltar una llamativa sonrisa que asusta un poquito a Zenos y a la pejelagarta, mientras la caballera reconoce que el hecho de sonreír es uno de los tantos elementos que forman parte de su lista de defectos. Unos días después, Zenos se encuentra caminando por los barrios bajos acompañado de su trabajadora infantil Lily, mientras él recuerda cuando era un chico desamparado que vivía en la calle, hasta que un día él conoció a Aston, el cual quería reclutarlo a su grupo de aventureros. Aunque el muchacho le aseguraba poseer magia sanadora, el tipo empezó a reírse sabiendo que los pobres diablos como el prota nunca ingresaban a la prestigiosa Academia de Sanadores, pero él igual decidió reclutarlo como su esclavo infantil. Sin embargo, el asunto es que Aston nunca se daba cuenta que el sanador rotísimo le curaba sus heridas en silencio, creyéndose que él siempre salía ileso de sus aventuras solo porque era muy fuerte, siendo esa la razón por la que un día el sujeto decidió echar de su grupo Golden Phoenix al joven que trataba de inútil. Más adelante, los mismos aventureros de Golden Phoenix se dirigen a una caverna de las montañas con tal de cumplir un trabajo para un noble que los contrató debido a su fama de regresar siempre ilesos de sus misiones, mientras algunos de ellos se quejan de tener una fuerte resaca. Apenas ingresan a la cueva, los aventureros enseguida se topan con un grupo de zorros de fuego que ellos se disponen a cazar. Así, el noble utiliza la piel de los animales para el obsequio de cumpleaños de su hija, que quiere una bufanda de piel auténtica. Pero a pesar de que el hechicero Guile utiliza su magia defensiva, el líder del grupo igual recibe una dolorosa herida en el brazo, a la vez que uno de los zorros termina mordiendo al arquero del cuello, lo cual obliga a que los sujetos decidan retirarse. Una vez en el interior de la caverna, Guile empieza a sugerir la idea de que tal vez Zenos los haya estado sanando todo este tiempo. Pero Aston descarta de inmediato esa idea, sabiendo que su esclavo era un inútil, por lo que él confirma que para la próxima vez necesitarán a un sanador. Por esa razón, unos días después, los aventureros regresan a la misma caverna junto a una sanadora de rango medio llamada Umin, la cual no puede creer que los Golden Phoenix, que siempre quedan ilesos, necesiten su ayuda, a la vez que el líder declara que expulsará de su grupo al arquero que todavía sigue hospitalizado. Entonces, Aston anuncia su estrategia a los dos hechiceros, así él puede quedar bien posicionado con el noble que desea obsequiarle una bufanda de piel auténtica a su hija. Pero apenas los tipos entran a la caverna, enseguida los zorros le tienden una emboscada sorpresa. Por culpa de ese sorpresivo ataque, esta vez el hechicero con gorro de brujo es el que termina recibiendo una herida mortal en su barriga, mientras Umin le avisa al líder que deben llevar de manera urgente al malherido a un hospital si quieren evitar que pierda la vida. Luego de abandonar la misión, de nuevo, el líder regaña a Guile porque su magia no sirve de nada, pero la sanadora le aclara que de no haber sido por la magia defensiva, el hechicero ya sería cosa del pasado. Además de aclarar que sus heridas solo podría curarlas un sanador muy habilidoso con el rango de santo.
Al percatarse de que ya no son tan invisibles desde que él expuso de su grupo a cierto muchacho, Aston decide preguntar si un sanador sin licencia oficial podría alcanzar el nivel de un santo. Mientras Sumin le deja en claro que eso es claramente imposible, así el tipo descarta que el prota los estuvo curando. Una vez de regreso a la ciudad, el líder de los Golden Phoenix recibe la mala noticia de que el noble que lo había contratado ya no quiere volver a reunirse con él, por haberlo dejado mal parado ante la hija a la que él le había prometido la bufanda de piel de zorro. Como medida desesperada, el maldito de Aston decide echarle la culpa de todo al pobre Zenos, hasta que él justo se acuerda que nunca registró a su esclavo como aventurero, por lo que el tipo no tiene más opción que inclinar su cabeza rogando que le otorguen otra oportunidad. Aunque el noble le remarca que su grupo apenas tiene 2 miembros, el líder de los Golden Phoenix le promete que rápidamente reclutará a nuevos aventureros, por lo que una vez a solas, Guile le pregunta a su líder por qué prometió algo que seguramente no podrán cumplir. No obstante, Aston le explica que planea volver a contratar al mismo esclavo que acaban de expulsar, creyendo que el pobre diablo se está muriendo de las ganas de regresar con ellos, confiando en que él les otorgue la misma suerte que tenían antes cuando siempre quedaban ilesos, pero ignorando que el prota era el que los sanaba. Al día siguiente, Guile y su líder se encuentran recorriendo los barrios bajos, confiando en que su antiguo esclavo todavía debe seguir con vida gracias a la moneda de oro que le pagaron. Pero primero, el líder planea contactarse con alguna de las 3 jefas de las facciones de semi-humanos. Entonces, Aston y su secuaz terminan visitando el campamento de los pejelagartos para conversar con Sofía, a quien el maldito le gustaría incorporar como miembro de su harén de hembras cuando llegue a convertirse en un noble. Sin embargo, cuando el tipo decide preguntar por el paradero de Zenos, la pejelagarta enseguida comienza a reírse del idiota que expulsó al talentoso sanador sin licencia de su grupo de aventureros. Pero antes de que se arme un pleito, Sofía les exige a los sujetos que se marchen de una buena vez. Al poco tiempo, el par de aventureros se reúne con la furralinga, quien rápidamente menosprecia a los sujetos que se deshicieron por error de su querido Doc, además de enseñarles que no les conviene luchar contra una guerrera habilísima como ella. Tras ser menospreciados por la Ogra Lowy, los 2 aventureros no tienen más opción que marcharse de su guarida, mientras Aston se pregunta si las 3 waifus están enamoradas de su antiguo esclavo, hasta concluir de manera equivocada que ellas deben estar hablando de otros senos. Hablando del diablo, de repente los aventureros observan al susodicho caminando junto a la pequeña Lily, que a diferencia de él, no conoce bien los barrios bajos por provenir de otro reino. Así que cuando el prota vuelve a reencontrarse con sus compañeros, él les remarca que no tiene nada que hablar con ellos. Aunque Aston rápidamente decide invitarlo de nuevo a los Golden Phoenix, el sanador sin licencia enseguida le deja en claro que no desea volver a juntarse con unos sujetos que le pagaban poco dinero y que siempre lo menospreciaban. Ante la insistencia del tipo, nuestro protagonista acepta acompañarlos a algunas misiones, solamente si ellos le pagan un buen dinero por sus servicios médicos. Pero luego el Dog ignora los gritos de Aston para conversar con todos sus pacientes semi-humanos. Al ver que Zenos está por marcharse, el maldito decide atacarlo como un cobarde por la espalda, hasta que la caballera Krishna lo detiene justo a tiempo con su pistola mágica, aclarando que ella se encuentra allí de casualidad después de haberse perdido tratando de visitar la clínica clandestina. Viendo que la vicegenerala más joven de la Orden de Caballeros Reales también se lleva bien con su esclavo, el maldito de Aston no tiene mejor idea que echarle la culpa de todo a Guile, mientras él se apresura a huir jurando vengarse de alguna manera. Una vez de regreso en la clínica clandestina, nuestro protagonista descubre que el trío de waifus semi-humanas también se cruzaron con sus antiguos compañeros aventureros, los cuales parecen haberse alejado definitivamente de los barrios bajos sin dejar ningún rastro. No obstante, las 3 líderes de los barrios bajos y la fantasma Carmilla temen que esos tipos quieran desquitarse con el Doc recurriendo a la ayuda del gremio clandestino, que tiene mala fama por sus numerosas actividades criminales. Aunque todos saben que los miembros de ese gremio suelen cobrar mucho dinero a cambio de sus servicios, Sofía igual declara que aún es muy temprano para cantar victoria, ya que ella conoce a alguien de ese gremio que suele trabajar gratis, al que todos conocen como el guía. Esa noche el sanador sin licencia parece sufrir
sufrir de insomnio, mientras Lily se levanta de su cama para preparar unas tazas de té, además de darle palmaditas al Doc en la cabeza, hasta que ella se termina quedando dormida. Así el prota la acuesta en su camita. Al regresar al salón comedor, Zeno se sienta a compartir unas tazas de té con la espíritu chocarrera de la casa, así ella aprovecha a preguntarle al humano sobre su pasado. Pero cuando él la elogia por ser muy buena en el fondo, la waifu fantasma se porta como tsundere, afirmando que solo quiere hablar porque está muy aburrida. Entonces, el sanador sin licencia admite que el encuentro con sus antiguos compañeros le despertó recuerdos más lejanos, cuando aprendió magia sanadora en los barrios bajos tratando de resucitar a un cadáver bajo la supervisión de su maestro, mientras Carmilla reconoce que ese tipo de magia está prohibida. No obstante, la espíritu chocarrera recuerda que durante sus tiempos cuando era una persona con vida hace 300 años, existían hechizos que permiten traer a la vida a golems artificiales gracias a la poderosa magia demoníaca de la que ya no existe ningún rastro. Así que después de que la waifu fantasma se haga la misteriosa con tal de no hablar de su pasado, el Doc se dispone a marcharse a dormir hasta que un repentino temblor hace que Carmilla se aleje de la mansión para observar a lo lejos a un enorme golem de piedra causando problemas en los barrios bajos.